Hola chicas, ¿qué tal? Ya estamos con el tercer y último vídeo de esta formación en salud vocal. Y bueno, en este vídeo me quiero centrar en dos cosas que me parecen muy importantes. Por un lado, quiero que hablemos sobre cómo detectar posibles dificultades vocales en nuestro alumnado y señales de alerta. Y por otro lado, os quiero hacer una pequeña introducción a estrategias que usamos en intervención vocal pues para mejorar el cuidado y el uso de la voz. Sí que quiero dejar claro que la idea no es sustituir a un especialista, es decir, que si lo necesitamos, la idea es que acudamos a un profesional, pero bueno, sí que os quiero ofrecer algunas herramientas, quiero que os hagáis una idea un poquito de lo que se trabaja en una sesión de logopedia de disfonía, que al final sean unos consejos sencillos que os sirvan tanto para tomar un poco de mayor conciencia tanto de nuestra voz como la de nuestros alumnos. Así que nada, vamos con esa primera parte y es ¿qué señales de alarma podemos observar en el aula? Os voy a dar algunas señales que nos puedan ayudar a identificar cuando nuestro alumno puede estar teniendo dificultades vocales. Algunas os sonarán porque ya las hemos dado y sí que es verdad que son muy similares a las señales de alarma que podemos tener como adultos. En primer lugar, voz ronca durante mucho tiempo. Esa primera señal de alerta es esa voz ronca o rasposa que al final se alarga durante mucho tiempo, durante varios días e incluso durante varias semanas o meses. Esos niños que hablan con una voz muy grave, como si estuviesen resfriados, como si estuviesen malos, pero que realmente no lo están. Aquí es especialmente importante que nos fijemos en la duración. Si ya dura varias semanas, ya estaríamos hablando de que puede haber una dificultad y deberíamos comunicárselo a las familias. A mí me ha pasado mucho que les pregunto a los niños que si están malos, que qué les pasa, y su respuesta suele ser no, esta es mi voz, siempre tengo la voz así. Están tan acostumbrados que realmente para ellos es su voz y no se dan cuenta de que quizá puede haber algún problema de salud vocal. Segunda señal, pérdida de voz frecuentemente. Muy similar a la anterior, debemos observar si el niño pierde la voz con frecuencia o si según va pasando el día, como nos puede pasar también a nosotras, va perdiendo esa voz, volviéndose mucho más débil. Esto lo vais a ver mucho, puede pasar mucho, alumnos que después de venir de educación física, después de venir del recreo, es cuando notas ese cambio en la voz y se quedan prácticamente sin voz. La siguiente, que os recordará el vídeo anterior, el carraspeo constante o la tos muy frecuente. Los niños también tienen esa costumbre de aclararse continuamente la garganta con ese carraspeo porque notan que tienen molestia o que algo les molesta. Es más, si les pregunta, te dicen es que tengo algo, es que me pica, es que me molesta. Y como ya sabéis, aunque parece algo aparentemente inofensivo, las cuerdas vocales están continuamente chocando y lo que generamos es más irritación. Y al final lo que se genera es una tos muy frecuente que causamos por esa irritación. Entonces cuando esto pase vamos a animarles a beber un poco de agua o, como ya os dije en el otro vídeo, a hacer una tos que realmente nos ayude a eliminar esa secreción que tenemos en las cuerdas. Aquí la que yo creo que es la más importante en estos casos y es los gritos frecuentes o el uso excesivo de la voz. Es verdad que tanto en infantil como en primaria encontramos muchas veces pues, que los niños es normal que utilicen constantemente la voz y que tengan un tono muy elevado para comunicarse. Pero en general el perfil de los niños que presentan disfonía suelen ser niños que tienen un tono de voz muy alto al hablar, que son muy habladores, que hablan muy rápido, etc. Entonces hablan continuamente por encima del ruido del aula y están intentando continuamente llamar esa atención. Y esto lo que conlleva es ese sobreesfuerzo vocal mantenido que hace que vayamos perdiendo poco a poco la voz. Otra que también podemos observar es la fatiga o el esfuerzo al hablar. Y a veces no es tanto el cómo suene realmente la voz, sino el fijarnos en el esfuerzo que realmente hacen los niños para hablar. En niños realmente podemos observar esa tensión en el cuello muchas veces o ese esfuerzo visible que hacen al hablar. Y es muy llamativo porque casi todos los niños que yo tenía en terapia, una de las cosas que se les observaba muy bien es que incluso cuando hablaban se les marcaba la vena del cuello. Y era de tanta tensión que hacían al hablar que estaban así, o de hablar muy rápido sin apenas coger respiraciones, se les marcaba la vena del cuello de la misma tensión. Y para ellos era muy complicado controlar esto.
Y la última señal de alerta es que verbalicen que tienen dolor o molestias al hablar. Muchas veces algunos niños directamente nos llegan y nos verbalizan cosas como, por ejemplo, me duele la garganta, me pica, me cuesta hablar. Entonces, si estas molestias o estas cosas nos llegan a nosotras o nos lo comentan los peques, pues sí que debemos prestarles especial atención. Entonces, muchas veces nos encontramos con que estos peques pues hablan muy alto, gritan constantemente, y a veces lo interpretamos como una conducta o incluso un hábito, pero es que en ocasiones no son capaces de controlar ellos mismos su voz. Para ellos es complicado regular la voz. Al igual que nosotros, pues tienen instaurados unos hábitos que les acaban perjudicando. Esto se ve muchas veces también, no es algo genético, pero yo me he encontrado muchas veces que padres que han tenido nódulos o alguna alteración vocal, cuando llegan a consulta los niños pues también padecen de nódulos, y no es hereditario, pero realmente sí que hay un factor ambiental, y es que si en casa mi madre o mi padre continuamente pues habla muy alto, dice las cosas gritando, pues a lo mejor si hay 2 pisos en la casa, en lugar de bajar a pedir algo, pues pegamos un grito. Los niños también aprenden todo lo que ven, entonces tienen esa tendencia también a que hablar alto es como se debe de hablar, y luego pues cambiar estas cosas les cuesta mucho. Entonces, bueno, sería importante con todas estas cosas pues valorar cómo suena esa voz y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Y la pregunta que os haréis es, ¿qué podemos hacer como docentes? Pues es importante saber que no podéis diagnosticar, ni tratar, ni diagnosticar problemas vocales, pero sí que podéis hacer una cosa muy importante, y es trabajar esa prevención y esa detección temprana. Entonces, bueno, el primer paso es observar estos patrones que os he comentado, y oye, pues si vemos esa ronquera, ese empeoramiento a lo largo del día, si ocurre después de hacer alguna actividad que a lo mejor puede ser como educación física o después del recreo, si en clase grita mucho o si notáis que esa voz a lo largo del tiempo no mejora, pues creo que el primer factor y lo que debemos hacer al principio es hablar con la familia. Comentarles que a lo mejor ellos ya han acudido a un especialista, pero si no, pues comentarles lo que habéis observado, que se han observado pues esas señales mantenidas en el tiempo, y que al final sería recomendable que acudieran a un otorrino, a un especialista o al pediatra que les derive al otorrino, pues simplemente para que les hagan una prueba y valoren si hay alguna alteración vocal o no. No se trata de alarmar, ni mucho menos, pero sí de, oye, decirles, hemos observado esto y sería recomendable que acudáis a una cita para que le valoren, y si realmente hay alguna dificultad, pues que puedan trabajar con él gracias al logopeda, que es al que luego derivan los otorrinos. Y bueno, también es verdad que muchas veces desconocen los papis que el logopeda también puede tratar estas cosas, entonces también informarles de que a través de sesiones de logopedia pues podrían mejorar su voz y su salud vocal. Y luego, bueno, pues en clase supongo que también podemos ayudarles a estos niños una vez que, por ejemplo, tengamos un diagnóstico y la familia os comunique que sí, que a lo mejor alguno de los niños puede tener nódulos vocales. Podemos en el mismo aula, sabiendo el alumno que quizá tiene estas dificultades, pues proponerle momentos de calma, controlar el ruido, la hidratación, trabajar con juegos de intensidades de voz y evitar al final pues que haya gritos constantemente. Incluso también pues añadir alguna actividad de respiración y relajación que ayuden a este alumno a controlarla. Es muy importante saber que la voz también se educa y también se cuida desde pequeños, y esto nos va a hacer que podamos prevenir futuros problemas. Vale, chicas, y ahora vamos con el bloque 2, que sería el de iniciación a la intervención vocal. Como ya os he dicho antes, quiero enseñaros algunas estrategias que usamos en intervención vocal, pues bueno, pues para que os ayuden a tomar conciencia y a saber un poquito lo que se trabajaría o lo que deberíamos trabajar para mejorar algunos aspectos y sus hábitos vocales. Y bueno, como ya os he dicho, no sustituye ninguna terapia vocal, pero sí que os pueden servir, me podéis preguntar, y oye, pues si el día de mañana, esperemos que no, tenéis alguna patología vocal y tenéis que acudir a sesiones de logopedia, pues
que tengáis una base y que al final no partáis de cero y sepáis un poco a lo que vais y a lo que os vais a enfrentar. Una cosa que trabajamos mucho en sesión es la respiración, ya que es la base de la voz, y esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta. La voz funciona gracias al aire, es decir, cuando respiramos, el aire sale de nuestros pulmones, hace vibrar nuestras cuerdas vocales y sale en forma de voz. Entonces, si respiramos mal o lo hacemos de forma muy superficial, también vamos a necesitar mayor esfuerzo para que la voz salga. Es decir, muchas veces cuando estamos en clase, vamos muy rápido, con estrés, cansancio, tenemos que seguir el ritmo del aula, respiramos únicamente con la parte superior, la parte del pecho. Entonces, esto hace que cuando respiremos, como me podéis ver, pues levantemos mucho los hombros, acumulamos tensión, nos quedamos sin aire rápidamente y por ende forzamos mucho la musculatura del cuello y forzamos más la garganta al hablar. No sé si me lo habéis notado, pero si no lo vuelvo a hacer, sería como una respiración superior, que veis que los hombros suben, el cuello se tensa, ¿vale? Y esto haría que la voz salga con más esfuerzo. Entonces, bueno, ¿qué buscamos trabajar? Pues una respiración que sea más relajada y más eficiente, que utilicemos también la zona abdominal y la zona costal. Vamos a intentar no llenar únicamente la parte superior de los pulmones, sino intentar llenar todos los pulmones para que ese aire que cojamos sea mucho más eficiente y no centremos únicamente la tensión y la fuerza en la zona superior de nuestro cuerpo, es decir, en el pecho, sino que esa fuerza se reparta y comience en nuestra zona abdominal y suba hacia arriba. De esta forma vamos a evitar pues esa elevación de hombros, esa tensión en el cuello, ¿vale? Es como imaginamos que cuando respiramos, en lugar de llevar nuestra fuerza aquí, porque ya tenemos demasiada tensión, vamos a llevarla a la zona abdominal para equilibrar un poquito esas fuerzas y esa tensión. Entonces, un ejercicio muy sencillo para hacer y que veamos si esto lo estamos haciendo bien y tener como una propiocepción del mismo es ponernos una mano en la zona del pecho y otra mano en la zona abdominal, hacer una respiración, intentar que la mano que se mueva, en este caso, sea la de abajo, ¿vale? O que al menos comience a moverse la de abajo y luego suba a la de arriba, ¿vale? Intentaríamos evitar esta respiración en la que la mano de arriba es la única que se estaría moviendo. Si al principio no lo notáis o os cuesta mucho este ejercicio, también lo podemos hacer tumbadas. Os ponéis unos libros en la tripa e intentamos ver cómo suben y bajan estos libros. Sería mucho más fácil de hacer, pero la idea es que consigamos hacerlo sentadas e incluso de pie. Y antes de comenzar la clase podemos hacer algunas respiraciones de esta manera para ayudarnos a relajarnos y a reducir la tensión en la zona superior. La siguiente cosa que trabajamos mucho en sesión es la postura corporal y la tensión. Esto ya lo relacionáis un poco con todo lo que os comenté en el vídeo anterior. Entonces, la postura influye muchísimo en la voz. Nuestro cuerpo al final es un conjunto, entonces si tenemos tensión en la zona, en toda la zona corporal, incluido especialmente el cuello, los hombros, incluso la mandíbula, esto también va a afectar a cómo se proyecta nuestra voz. Como ya os dije muchas veces, pues al final nos inclinamos hacia los alumnos, hablamos mientras escribimos en la pizarra, o simplemente pues mantenemos una tensión corporal pues continua, constante, pues por el estrés y la ansiedad y todo, y nos generamos esa tensión sin darnos cuenta y hace que estemos con esa rigidez muscular constante y tengamos una voz más apretada. Entonces todo esto pues va a afectar directamente a nuestra voz. La laringe al final pues va a tener como más dificultad para que consiga hablar y vamos a tener pues más sensación de presión al hablar, cansancio vocal o incluso parece que nuestra voz suena como más forzada. Entonces vamos a intentar buscar que tengamos la espalda recta, los hombros relajados, ¿vale? Vamos a intentar no hacer esas elevaciones de hombro muchas veces por esa misma tensión, cuello libres de tensión y, muy importante, mandíbula relajada. Entonces, ¿qué nos ayuda mucho en sesión para trabajar esto? Estiramientos de cuello, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer lateralizaciones de cuello, ¿vale? Pues llevar el cuello hacia un lado, mantener unos segundos y cambiar hacia el otro lado,
lo mismo hacia la izquierda, hacia la derecha, manteniendo unos segundos, ¿vale? También a la diagonal, lo mismo, bajamos y a la otra diagonal y bajamos. Sí que lo suyo es que mantengáis pues a lo mejor unos 5 segundos por posición, ¿vale? Incluso arriba y abajo, ¿vale? Son estiramientos que podemos hacer todos los días, pues antes de ir al cole, al levantarnos. Sería recomendable hacerlo a primera hora de la mañana, para así estar como más relajadas el resto del día. Y también vamos a intentar relajar la mandíbula, muy importante. Esto es algo que lo de anterior no, pero si vais en coche al cole, que podéis hacer en el coche. Vamos a abrir y cerrar la boca varias veces para liberar esa tensión, mover la mandíbula. Y otra cosa que nos puede ayudar mucho también para relajar es bostezar, intentar crearnos ese bostezo, porque ahí relajamos incluso la laringe, ¿vale? Y antes de nada, recordad que es importante, vamos a realizar todos estos movimientos de forma suave y sin generar dolor. Vale, y vamos con una muy importante y es el calentamiento vocal, ¿vale? No sé si alguna hacéis algo, conocéis alguna técnica, pero bueno, casi siempre o todos los días llegamos al cole y empezamos a hablar sin calentar la voz. Y al final la voz es como un músculo más y es como si llegásemos a hacer deporte y no calentásemos o no estirásemos previamente. ¿Qué pasa? Que nos podemos hacer daño. Vale, entonces, ¿para qué nos va a servir el calentamiento? ¿Qué queremos conseguir con él? Al final, activar la musculatura vocal, reducir la tensión, favorecer que tengamos una voz más cómoda y al final evitar comenzar el día forzando la garganta, mejorando así también la coordinación entre la respiración y la voz, que esto es algo muy importante. Porque calentar la voz no es únicamente para cantantes, sino también para profesionales que usan mucho la voz, como es vuestro caso. Realizar un pequeño calentamiento os va a venir muy bien. Entonces, como sé que esto muchas veces es difícil, que no tenemos tiempo, que no nos da tiempo, lo mismo, si venís en coche, yo se lo decía mucho a mis pacientes, aprovechar el tiempo que estáis en el coche, ¿vale? Entonces, evidentemente los movimientos de cuello no los podemos hacer, pero esto sí. Y es... en primer lugar, por ejemplo, la vibración de los labios, y es hacer vibrar los labios con este ejercicio, que además trabaja también a relajar lo que es la musculatura orofacial, incluyendo los labios. Luego también el sonido de la M. Vamos a intentar hacer el sonido de la M intentando notar la vibración tanto en la cara como en la nariz. Para notar esta sensación podemos poner la boca como si fuésemos a decir una O, pero vamos a hacer una M. La idea es que la voz salga de forma suave y cómoda. Vamos a intentar evitar forzar y generar tensión. Y la última, que yo creo que es la que más me gusta, es el sonido de la R. Y lo mismo, vamos a intentar pensar que tenemos como un huevo o una pelota en la boca, hacer como abrir esa cavidad oral para generar más resonancia. Y esto lo podemos incluir con diferentes sonidos, por ejemplo el de la sirena. O una R que vaya subiendo hacia arriba. Y luego baje. Como ya he dicho, siempre sin forzar y buscando la comodidad. Si en algún momento notamos que nos molesta, lo dejaremos de hacer. Sí que me ha pasado muchas veces en pacientes que están muy mal de la voz, que ni siquiera les sale la R, ¿vale? Entonces, paciencia, si no nos sale la R, buscaremos este ejercicio hasta que poco a poco nos vaya saliendo, porque muchas veces la R, como es un sonido en el que necesitamos que salga esa corriente de aire de nuestros pulmones, si tenemos esa tensión o esa afectación en las cuerdas vocales, muchas veces como que nos patina esa R, ¿vale? Entonces no os preocupéis, que poco a poco os irá saliendo según vayáis mejorando a lo mejor con esa voz. Vale, y ahora una cosa que os quiero incluir es el Laxvox. No sé si sabéis o conocéis o habéis leído o os han contado algo sobre esta técnica, pero es una técnica que es muy utilizada en terapia vocal, ¿vale? Y lo que nos ayuda a conseguir es eliminar la tensión y hacer que nos salga una voz más relajada y más eficiente. Vale, para esta técnica sí que necesitamos dos elementos. En primer lugar, una botella de agua
¿vale? Con agua hasta la mitad o un poquito menos, y por otro lado un tubo de silicona, ¿vale? Este tubo de silicona, no sé si lo veis bien, lo acerco un poco, se compra en la ferretería, ¿vale? Entonces si en algún momento vais a terapia vocal seguramente lo uséis, ¿vale? Se compra en la ferretería y sí que está cortado de esta forma al final para reducir la tensión de las burbujas al soplar, ¿vale? Pero bueno, esta sería la parte que introduciríamos dentro de la botella, que no la llegaríamos a introducir entera, la introduciríamos como hasta 2 deditos debajo del agua, y esta sería la parte con la que soplaríamos. Entonces vamos a soplar a través del tubo y a generar un flujo de burbujas constantes que al final salgan de forma relajada y sin hacer fuerza, ¿vale? Entonces, lo mismo que antes, pondríamos la boca como una U, ¿vale? Relajaríamos mandíbula y no mordemos el tubo, muy importante porque al final muchas veces tendemos a morder el tubo y eso nos hace generar tensión, y vamos a soplar. No sé si me observáis que al final como que se tiene que notar que las burbujas nos generan como relajación en lo que son los mofletes, ¿vale? Es muy importante que aquí todo lo que os he contado del tema de la respiración lo tengamos en cuenta cada vez que vayamos a hacer una respiración. En mi caso me da igual que las respiraciones sean o bien nasales o bien por boca, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final cuando hablamos, aunque muchas veces intentemos respirar por la nariz, de forma relajada sí que debemos respirar por la nariz para que no se nos sequen las cuerdas vocales ni la garganta, pero cuando hablamos siempre respiramos por la boca, entonces me es indiferente que se coja el aire por la boca que por la nariz, ¿vale? Y entonces, cuando ya tengamos esa técnica como cogida, la del soplo, vamos a lo que nos interesa, que es emitir una U, la letra U, de forma constante, ¿vale? Según hacemos ese soplo. ¿Vale? Subo la botella para que lo veáis, pero la idea es que también mantengamos continuamente una buena postura, es decir, que si lo hacemos de forma sentada, tengamos espalda recta con cabeza alineada, ¿vale? Y los dos pies en el suelo, nada de cruzar las piernas, de cruzar los pies, ¿vale? La idea es tanto mantener una buena respiración como una buena postura. Y luego aquí podemos variar los ejercicios, al igual que hemos hecho con la R, pues hacer diferentes intensidades. Podemos hacer, por ejemplo, una sirena, o una U que va subiendo su intensidad, empezando bajita, o al revés, que baje. ¿Vale? Siempre intentando, como ya os he dicho, no generar más tensión, porque al final lo que queremos conseguir es sensación de alivio, reducir la tensión, ¿vale? Que tengamos una voz más estable, menos esfuerzo vocal, y al final lo que conseguimos, las burbujas, es como ejercer una pequeña resistencia al agua. Por eso se llama terapia de resistencia al agua. Si os informáis, si buscáis, para relajar las cuerdas vocales, que haya una mejor coordinación fonorrespiratoria, es decir, coordinación entre lo que es la voz y nuestra respiración, y de esta forma reducir ese impacto vocal, ¿vale? Esta técnica es muy buena, hay muchos estudios que corroboran que funciona, ¿vale? Pero sí que es verdad que, aunque sea una técnica que es muy utilizada, siempre es recomendable que la aprendamos de forma correcta, que tengamos un profesional que nos supervise, sobre todo si tenemos dificultades vocales importantes. Ya os digo que si un día llegáis mal y queréis probarla y intentar hacerlo un ratito todos los días, probadlo, ¿vale? A ver qué tal os va. Así que en el momento en el que notéis molestias, los dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque al final puede ser que estemos haciendo algo mal y que en lugar de que sea beneficioso nos pueda perjudicar, ¿vale? Pero bueno, si queréis y os podéis informar y tenéis la oportunidad, sí que os animo a probarla. Y vale, por último os quiero hablar de la resonancia. Y la resonancia es, pues tiene que ver cómo hacemos sentir nuestra voz pues dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, cómo vibra nuestra voz dentro de nuestro cuerpo.
Al final, cuando utilizamos correctamente la resonancia de nuestro cuerpo, lo que vamos a generar es que tengamos que necesitar menos esfuerzo para que nuestra voz se proyecte. Ahora os lo explico para que lo entendáis mejor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar esos espacios naturales de resonancia que tenemos y que nos sirvan como un altavoz. Al final, la resonancia que hay en nuestra boca o en nuestras cavidades nasales el espacio es mucho mayor que el que podemos tener en nuestra garganta. Entonces, ¿qué pasa? Que si el espacio donde fijamos nuestra resonancia es en la garganta, pues nuestra voz como que va a hacer menos eco porque es más pequeño, entonces vamos a necesitar como más esfuerzo, ¿vale? Entonces, si usamos ese altavoz, nuestra voz va a necesitar más fuerza, pero en cambio, si usamos la resonancia que tenemos en nuestra boca o en nuestra nariz, pues al ser más grande va a funcionar como ese eco y nuestra voz con menos esfuerzo se va a proyectar mucho mejor. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, esa es la idea. Si no, voy a dejar por aquí, si puedo, igual una foto que es en la que se vean un poco las cavidades nasales y también pues la zona de la garganta, ¿vale? De la laringe, para que veáis la diferencia de espacio y si realmente proyectamos y nos fijamos en que nuestra voz tenga esa resonancia en la cavidad nasal y oral, pues se puede proyectar mucho mejor que en la otra zona. Con esta idea pues vamos a hacer una M y quiero que os toquéis tanto la cara como la nariz como los labios, y la idea es notar esas vibraciones arriba, ¿vale? Y que no se limiten únicamente a estar abajo. Y nada, esta era la última estrategia que os quería comentar. Un ejercicio que se usa en sesión, por ejemplo, es hacer una M y luego leer una frase. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Para intentar mantener esa resonancia de esa M, que es al final un sonido nasal, e intentar trasladar esa resonancia a la frase que leemos después para acostumbrarnos a cambiar esa proyección de la voz. Así que bueno, espero que os hayan gustado estos pequeños consejos, estrategias que os he dado, ¿vale? Junto a todo lo que os dije en el vídeo anterior, que creo que os puede ser muy útil. Y nada, quiero que recordéis y que penséis mucho en que muchas veces pensamos en la voz únicamente pues cuando nos aparece una patología o cuando nos quedamos disfónicos, pero que es importante saber y entender que debemos cuidarla como si fuese pues cualquier otra herramienta de trabajo, y al final la voz nos hace comunicarnos, que es algo que hacemos continuamente, y debemos saber cuidarla, y que son pequeñitos cambios que hacer en vuestro día a día que realmente hacen de caso que cuando los automatizamos no es algo que tengamos que estar continuamente pensando, pero sí que es verdad que al principio les tenemos que prestar y dedicar mucho más tiempo y atención, pero según se vayan automatizando esto nos va a salir solo, y estos pequeños cambios nos pueden ayudar realmente muchísimo a tener una voz mucho más cómoda, menos cansada y más saludable. Así que nada, hasta aquí el último vídeo, chicas. Espero que de verdad realmente os haya sido útil, que hayáis tomado conciencia tanto de vuestra voz como de posibles alteraciones que pueda haber en vuestro alumnado. Recordaros una vez más que pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Lo siento porque sé que este vídeo se ha hecho un poquito más largo, espero que os sea interesante, que no se os haga pesado, y recordar siempre que si tenemos algún problema mayor es muy importante acudir a un especialista cuanto antes, ¿vale? Acudir al otorrino. Si os derivan al logopeda, pues de verdad ser constantes con las sesiones, que muchas veces pasa que no se lo toman en serio los pacientes y se nota muchísimo pues ese vínculo con las sesiones y la asistencia. De verdad ser muy constantes, que se pueden llegar a remitir los nódulos y los problemas vocales. Y de verdad muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Os lo agradezco un montón. Gracias por el interés en el proceso. Cualquier duda me podéis preguntar sin problema, ¿vale? Os respondo cuanto antes. Y nada, que espero que os guste y muchas gracias. Adiós, chicas. Saludo.